Hola a todos, soy Francisco Miranda, director del diario Portafolio, y quiero agradecerles mucho su compañía hoy y darles la bienvenida a la inauguración que tenemos de un nuevo formato de contenidos en Portafolio. En Portafolio hemos querido crear diferentes espacios de conversación, de análisis, que nos ayudan a cumplir nuestra tarea de hacer entender y de analizar para nuestros lectores, para nuestras audiencias, las noticias y los procesos más importantes de la economía y los negocios de Colombia, de la región latinoamericana y del mundo. Y por esta razón queremos inaugurar hoy, queremos estrenar hoy un nuevo formato llamado Aula Económica, que se integra a este abanico de formatos que ya hemos venido desarrollando y que sé que todos ustedes conocen. Conexiones Portafolio, por ejemplo, lecciones empresariales en la alianza con Uniandinos, Portafolio para vivir digitalmente, que explora el mundo empresarial y tecnológico y sus implicaciones. Y obviamente nuestros foros coyunturales y foros de análisis como perspectivas económicas. Queremos inaugurar Aula Económica, queremos hacer esta, podríamos llamarlo cátedra inaugural, esta conversación con un invitado muy especial, Ramiro Guerrero. Doctor Ramiro Guerrero es el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad ICESI. Ramiro es economista de los Andes, tiene una maestría en Economía Ambiental en los Andes y también una maestría en Política Económica en Francia, y su doctorado en Economía lo desarrolló en el King's College de Londres. Ramiro Guerrero ha sido investigador de Fedesarrollo, colega nuestro periodístico, editor económico en Semana, viceministro técnico de Protección Social. Desarrolló un par de años investigaciones sobre economía de la salud en la Universidad de Harvard, y asimismo que lo llevaron a fundar Prodesa, Centro de Estudios sobre el sector salud y su conexión con la economía. Bienvenido, Ramiro, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación de ser el primero que se sienta en esta aula económica de Portafolio. Buenos días, muchas gracias, Francisco. Es para mí un gusto y un honor estar aquí y ser en esta aula inaugural con Portafolio. De manera que muchas gracias y con la mejor disposición de participar. Gracias, Ramiro. Arranquemos con una visión un poquito más panorámica. Nuestra audiencia ha escuchado y que nos sigue y que muy fiel a Portafolio, pues todas estas evaluaciones que los economistas hacen sobre la crisis, el tamaño de la crisis, su magnitud histórica. Aquí en Aula Económica queremos, acompañado de decanos, profesores destacados, rectores, queremos traer y ayudar a entender a nuestra audiencia por qué los economistas, por qué los expertos en economía, por qué los decanos y diferentes investigadores en las universidades de Colombia eh, califican esta crisis como una crisis histórica. ¿Cuál es la magnitud de la crisis económica y cuál es tu lectura sobre su profundidad y su impacto? ¿Por qué desde las universidades generan estos llamados de atención y de alerta tan críticos? Así es, Francisco. Visto en perspectiva, así en salud fue un fenómeno sin precedentes. Dicen que la última epidemia que podría llegar a ser comparable fue hace 100 años. Y nadie sobrevive que lo hubiera vivido. La famosa gripa española de principios del siglo XX, de manera que pasaron varias generaciones sin que nadie hubiera visto algo ni medianamente comparable a lo que vivimos en términos de salud y que vivimos todavía, y nadie había ni siquiera soñado algo parecido a los confinamientos que tuvimos. Igual en economía. Que Colombia tiene históricamente una economía estable con dos episodios de crisis en los años 30 y a fines de los años 90, pero habiendo sido unas crisis profundas, no se comparan con lo que tuvimos ahora. No hay registros en la historia económica del país de una crisis tan profunda como la que vivimos en 2020. Y con unos visos que además van a ser estructurales, porque además de haber tenido unas consecuencias pues, muy dramáticas que vivimos el año pasado, va a cambiar la dinámica económica hacia adelante de una manera
mejor dicho, va a ser un punto de quiebre cuando esto se mire desde el futuro, va a ser un punto de quiebre porque las cosas no volverán a ser igual una vez hayamos superado esta pandemia en lo que tiene que ver con la actividad económica y la forma de vivir la vida de la humanidad. ¿Cuáles, son, en tu opinión, esas principales transformaciones drásticas que vamos a tener desde el punto de vista económico en nuestro país a raíz de la pandemia, Ramiro? Pues yo el más inmediato va a ser la forma de trabajar. Pues ya lo vemos, digamos, hoy en circunstancias normales deberíamos estar en algún salón en Bogotá con un auditorio presente físicamente. Eso ya es un signo de que y si nos vemos dentro de 3 años posiblemente estemos empleando un formato similar al que estamos empleando ahora. O sea que de la forma de trabajar, la forma de estudiar, no volverá a ser la misma. El significado de los encuentros presenciales que antes se daba por dados, que era la única forma de hacer las cosas, ya van a ser menos frecuentes, van a ser seguramente necesarios, pero van a ser menos frecuentes y eso cambia la forma de organizar la vida y el trabajo espacialmente. Ya se van a desdibujar esas fronteras entre la oficina y la casa. Va a hacer que algunos trabajadores sean mucho más productivos, en particular aquellos trabajadores dotados de capital humano y que ejercen, digamos, unas labores cognitivas de un orden superior. Y va a ser una situación pues más incierta, eventualmente más precaria para los trabajadores que de todas maneras seguirán existiendo, por supuesto, y se seguirán requiriendo pues, que demandan una presencia física, que llevan y traen cosas, que ejercen unas labores más manuales, de manera que si antes había cierto divorcio, digamos, en la dinámica laboral de las personas calificadas y no calificadas, es posible que ese divorcio se acentúe y haga también más pertinente una protección social mucho más sofisticada y mucho más completa para quienes van a quedar en una situación de vulnerabilidad mayor en este nuevo mundo y esta nueva economía. Hay varias palabras o conceptos que estamos usando todo el tiempo, especialmente a finales del 2020 y en este 2021, que quisiera preguntarte tu visión, digamos, desde el punto de vista más académico sobre lo que significa. Y una de esas palabras es reactivación. Cuando el gobierno habla de reactivación, cuando los gremios y las diferentes empresas hablan de reactivación, cuando los hogares hablan de reactivación, ¿de qué están hablando puntualmente? ¿Cómo podemos definir reactivación? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la sentimos? Pues yo creo que hay como dos planos en los que evoluciona la situación económica. Hubo algunas actividades económicas que entraron en estado de hibernación y que simplemente era cuestión de aguardar o esperar a que se relajaran, digamos, las medidas de salud para poder volver a ejercerlas. Pues esa hibernación, por supuesto, necesita, es como estar debajo del agua, pues, o sea, ¿cuánto tiempo aguanta uno sin respirar? Y digamos que cuando hubo ese cierre tan drástico en el segundo trimestre del año pasado y se volvió a reabrir, digamos, hubo alguna actividad económica que logró volver a respirar sin haberse ahogado, pues si cabe la analogía un poco dramática. Pero también hubo muchas unidades productivas que simplemente no aguantaron y ya relajadas, ya no se les había acabado el oxígeno, los ahorros, ya no tenían los trabajadores a cargo, ya no tenían, digamos, los medios de volver a arrancar y en esos casos el daño fue más permanente. Entonces, pues la economía del año pasado cayó del orden de 8%. Este año están hablando de que podría crecer del orden de 5%. Eso, digamos, yo no llamaría eso reactivación, eso sería parte como del rebote natural
de aquellos que simplemente aguantaron la respiración unos meses y volvieron a abrir, digamos, ese 5% que podríamos lograr este año no es, pues, es, podría ser de alguna manera lo natural en un contexto de estos, pero la verdadera reactivación es lo que se logre de ahí para arriba, que es volver a restablecer unidades productivas que definitivamente no pudieron seguir y volver a reactivar la demanda, de manera que yo creo que todavía estamos pues, transitando esa curva de salida que en un contexto como este sería relativamente natural, pero verdadera reactivación será lo que se logre del 5 para arriba este año. Y no se ve fácil porque sigue habiendo mucha incertidumbre. El año arrancó con mucho optimismo con las vacunas, pero ahora hay historias de variantes, hay incertidumbre sobre, pues hay ansiedad por la velocidad del esquema de vacunación, dudas sobre si las variantes van a ser resistentes a las vacunas, sobre la reinfección. Entonces, el panorama sigue siendo incierto, ahí sigue latente la posibilidad de algunos cierres, y en esas condiciones es muy difícil que haya una inversión decidida, que es lo que se requeriría para crecer por encima del 5, que es lo que llamaríamos verdadera reactivación. Camilo, profundicemos un poquito en ese concepto de incertidumbre, que es un concepto que nuestra audiencia, nuestros lectores, pues constantemente lo leen, lo escuchan de parte de las autoridades económicas nacionales, de parte de los dirigentes gremiales, analistas económicos y observadores de la economía. Siempre dicen, la incertidumbre genera que no tengamos, digamos, una velocidad de crecimiento. ¿Por qué la incertidumbre genera eso? ¿Cómo se manifiesta la incertidumbre en los diferentes escenarios económicos y por qué es tan crucial tener un menor grado de incertidumbre para poder recuperarnos mejor? Porque dificulta planear, digamos, la actividad económica no es una cuestión que uno decide de un día para otro, digamos, en cualquier sector, el sector educativo en el cual trabajo yo, en la educación superior. Las clases van a ser presenciales, van a ser virtuales, cuáles van a ser presenciales, cuáles van a ser virtuales. Eh, es imposible prever cómo va a estar la situación 3 meses adelante. Entonces, eso detiene, digamos, los planes o te obliga a tener plan A, plan B, plan C, etcétera. Pero digamos, uno bastaría con ponerse en los zapatos de cualquier persona que hace empresa, digamos, desde el que tiene un restaurante, desde el que tiene un negocio de transporte, desde el que tiene incluso la agricultura, que ha sido de los menos afectados. Bueno, voy a poder traer los trabajadores, van a poder entrar, no van a poder entrar, se van a tener que estar distanciados, no van a tener que estar distanciados. Va a haber vuelos, no va a haber vuelos internacionales, se va a poder llegar a Brasil, no se va a poder llegar a Brasil, en fin, por todas partes aparecen esos interrogantes y yo creo que la respuesta natural de quien va a arriesgar, porque esencialmente invertir es arriesgar y tiene, digamos, demanda cierto coraje porque hay que poner una plata sobre el pellejo sin saber si va a salir o no va a salir. Pues la respuesta natural de todo el que está arriesgando ante esos interrogantes es espere, aplace, aplace, aplace y se vuelve un círculo vicioso. Cuantas más personas aplazan sus planes de inversión, pues la economía se frena y creo que todavía no se ha despejado lo suficiente la incertidumbre como para romper ese círculo vicioso. Ahora que estamos en este tránsito hacia el tercer pico de contagios, como lo han calificado las autoridades sanitarias, y precisamente el arranque de enero fue golpeado por lo que en su momento fue el segundo pico. ¿Cuáles son las perspectivas o cómo analizas tú que ahora estemos iniciando el segundo trimestre del año y estemos también con restricciones muy duras, por ejemplo, en ciudades como Cali, en ciudades como Medellín, Barranquilla, Bogotá, Santa Marta, regreso a cuarentenas, si bien de pocos días, pero regreso a cuarentenas totales, restricciones con pico y cédula, toques de queda y demás? ¿Cuál es tu perspectiva frente a
a esos cierres, conectándolas con la incertidumbre de sobre la que hemos venido conversando? Pues el tercer pico está muy concentrado por ahora en Barranquilla y en Antioquia, pero no por eso deja de ser inquietante. Digamos, por ejemplo, Barranquilla había tenido un pico muy fuerte en junio del año pasado y ya hacia finales del año 20, muy buena parte de la población ya había tenido COVID. Hubo una encuesta que decía que más del 50% de la gente en Barranquilla ya tendría inmunidad por haber tenido la enfermedad. Y en enero no hubo pico en Barranquilla y eso era una señal de optimismo. Y dice, bueno, eso quiere decir que ya entre comillas, ya salieron de eso. Y cuando uno ve las cifras recientes y ve que se ha vuelto a disparar, incluso igual o peor de lo que había estado en junio del año pasado, que eso le hace pensar a uno, pues todavía está por establecer, eso la ciencia está corriendo detrás, pero ¿será que hay una variante? ¿Será que se ha vuelto más agresivo? Entonces, esas preguntas todavía no están resueltas, están todavía los epidemiólogos analizando y tratando de esperar a que se asiente el polvo para esclarecer qué es lo que está pasando, pero son muy preocupantes esas señales y le da a uno temor de que en otras ciudades, digamos, eso vaya a Cali, a Bogotá, a otras partes del país, se replique esa dinámica. De manera que es un escenario, es mala noticia, digamos, frente a las expectativas que se tenían en enero. Se veía un año adelante como que, bueno, este año se vacuna y salimos de eso, pero sigue siendo pues una montaña rusa, ¿no? Creo que si uno mira, por ejemplo, los datos de Israel y de Estados Unidos, de Inglaterra, que han avanzado mucho en sus esquemas de vacunación, uno dice, bueno, parece que eso se va a poder resolver con las vacunas, pero va a tardar. Va a tardar y no es una cuestión lineal. Va a seguir siendo una montaña rusa. Yo creo que sigue habiendo luz al final del túnel, pero sigue habiendo curvas y sigue siendo un tanto esquivo y hay que tener paciencia. O sea, no va a ser tan rápida, digamos, la salida de la epidemia. Sí, estamos, para quienes se están apenas conectando, estamos en esta sesión inaugural de un nuevo formato de portafolio llamado Aula Económica. Nos acompaña Ramiro Guerrero, decano de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI de Cali. Y Aula Económica, como su nombre lo indica, será el espacio en el cual Portafolio conversará con académicos, investigadores, profesores, decanos, rectores de universidades, de facultades de economía, de negocios, de finanzas, para poder analizar los procesos más importantes de economía y negocios en el país. Estamos con Ramiro Guerrero, decano de Economía de ICESI, y Ramiro, anterior a ocupar este cargo que tienes, tuviste unos años en la investigación de la economía y la salud. Entonces, aprovechando esa experiencia, quería preguntarte, ese debate hemos venido conversando, aquí tenemos una economía que quiere reactivarse, pero al mismo tiempo tenemos unas urgencias sanitarias que obligan al gobierno a cerrar actividades económicas, a poner debajo del agua, como decías tú, sumergir actividades económicas hasta que algunos desafortunadamente se ahogan y tienen que cerrar, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de cumplir con esos cierres, con esas restricciones y demás medidas, porque si no, entonces volvemos un poco a eso, luego el siguiente, etcétera. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué es primero? ¿Cuál es ese dilema? Salud, economía. ¿Cuál es tu posición frente a esa discusión que ya ha venido, pues ya tenemos un año en esa discusión, en que algunos dicen es un falso dilema y otros dicen debemos privilegiar la economía y otros dicen debemos privilegiar la salud? En fin, ¿cuál es tu posición al respecto? Pues yo no diría que es un falso dilema. O sea, en algún punto, digamos, pues se tienen que tomar unas decisiones basadas en ciertos valores, digamos, se le va a dar prioridad a la protección de la salud y la vida humana o la actividad económica. Yo pienso que no, no atender el problema de salud al final también afecta a la economía. Incluso países escandinavos que han tenido ese enfoque como de que cada cual cuídese como pueda y no han cerrado, entre comillas,
sus economías también se han visto muy seriamente afectadas, digamos, incluso en aquellos países donde los gobiernos asumieron una actitud de incredulidad frente al virus, y pretendieron que no estaba pasando nada o adoptaron ese discurso de que no voy a cerrar porque no quiero afectar la economía. Aún en esos lugares las economías se han afectado mucho. Entonces, al final la economía se afecta de una manera u otra. Entonces, es un terreno muy difícil de navegar. Yo creo que es un equilibrio que se tiene que lograr con mucha sensatez, con la mejor información posible y además muy local. O sea, hablábamos hace un momento. En este momento la situación es particularmente delicada en Barranquilla y en Medellín. Entonces, el ideal es que haya más y mejor información y esa ponderación, ese balance que hay que lograr entre ambos criterios, se haga ojalá con bisturí, con mira telescópica y no como se hizo al principio con bate para todo el mundo. O sea, toda Colombia guardada. Había un mundo de municipios que en ese momento ni siquiera tenían COVID y entraron, digamos, en el mismo costal. Entonces, yo no diría la mejor, pero sí quizá la menos peor de las formas posibles de navegar esa coyuntura es con mejor información y con unas medidas mucho más localizadas y apelando a la sensatez de los mandatarios locales para poder graduar, hacer esa calibración fina que se requiere para navegar una coyuntura que es adversa en cualquier escenario. O sea, aquí nadie puede cantar victoria en el mundo, creo yo. De acuerdo, sí. Entremos en materia en el tema, digamos, que monopoliza la discusión económica de los últimos días y que seguramente tendremos varias semanas hablando pues por la magnitud que eso significa y su impacto en la economía, y hablo de la reforma tributaria. El gobierno presentó hace pocos días, radicó hace pocos días, luego de varias semanas de expectativa y de cierta discusión sobre algunas medidas, su proyecto definitivo de reforma tributaria al Congreso de la República, que comenzará a discutirlo de una manera urgente. Obviamente el argumento del gobierno en el proyecto, Ramiro, ha sido los gastos y el déficit fiscal y el impacto en las finanzas del gobierno, que ha significado combatir sanitariamente la pandemia, generar el impacto que ha tenido, mitigar, digamos, el impacto económico en hogares y empresas que ha tenido la pandemia. Y por último, el recorte en los ingresos del gobierno vía impuestos, porque la actividad económica se golpeó. Toda esa combinación, sumado a altos niveles de endeudamiento anterior que venían de antes y que cogieron al gobierno en esta crisis con una deuda un poquito mayor de pronto a la de otros países latinoamericanos comparables. Entonces llegamos y el gobierno dice, yo presento esta reforma tributaria que tiene este componente de aumento de impuestos y un componente social. Por mencionar el proyecto principal que el gobierno tiene es generar un canal de transferencias monetarias de ingreso solidario que cubrió a unos 3 millones de hogares y volverlo permanente dado que era temporal. ¿Cuál es tu primera lectura sobre esos argumentos que da el gobierno para la necesidad de una reforma tributaria de esta magnitud y con esas, digamos, dos patas, la pata de impuestos y un componente social con el que el gobierno ha querido, digamos, reconocer también el impacto social de la pandemia? ¿Cuál es tu lectura inicial? Pensaría que hay unas cuestiones estructurales y otras coyunturales. Las coyunturales están asociadas, como bien dices, a la pandemia, digamos, a la necesidad de un mayor gasto social y a la disminución del recaudo por efecto de la caída de la economía. Digamos, todo eso es la situación coyuntural, y luego hay unas discusiones sobre la pertinencia de una reforma estructural de la forma como se tributa en Colombia, e incluso también del sistema de protección social. Pensaría que para abordar la discusión estructural tienen que darse ciertas condiciones y posiblemente en el actual momento no están dadas las condiciones para poder abordar bien una reforma estructural. Y una reforma estructural es mejor no hacerla que hacerla mal.
que es lo que ha ocurrido en Colombia con las pretendidas reformas estructurales que se presentan cada 2 años, que nunca llegan a merecer el nombre de estructurales porque no están dadas las condiciones para esa reforma estructural. Entonces, en ese orden de ideas, de pronto habría sido mejor que el gobierno hubiera optado por una reforma más modesta, más puntual, que no entrara en discusiones de un calado profundo, en cuestiones como IVA, etcétera, y que lograra un recaudo adicional para atender, digamos, la emergencia, la coyuntura, y dejara para un momento futuro, eventualmente para un gobierno futuro, la discusión de los aspectos estructurales. La primera impresión que tengo, siendo pues relativamente reciente la publicación de la reforma, es que se excedió en ambición, está tratando de lograr las dos cosas al mismo tiempo, y ese exceso de ambición posiblemente le haga daño a lo que vaya a salir al final, si es que sale del Congreso. Sí, uno de los elementos que el gobierno mandó señales desde el inicio, preparando y luego ahora en el texto definitivo, tiene que ver con que un mayor número de colombianos declaren y paguen renta. Y eso se hace especialmente para aquellos que tienen unos ingresos laborales, se hace obviamente con un rango de cuántos los ingresos que tiene pues mensualmente, anualmente. El gobierno propuso en la reforma, Ramiro, bajar un poco ese umbral y comenzar a que la gente se vea obligada a declarar renta y eventualmente pagar a partir de ingresos como de 2.4, 2.5 millones de pesos, y eso bajará en el 2023. Esta es una propuesta del gobierno, el Congreso debe discutirla, pero ¿cuál es tu opinión frente a la idea de ampliar, de que personas que ganen menos tengan que declarar y eventualmente pagar renta en un futuro? Yo creo que eso en principio tiene sentido. Yo creo que pertenece a la categoría de las disposiciones estructurales. ¿Y por qué digo en principio? Porque depende de cómo se haga y digamos del conjunto de disposiciones adicionales que pueda contemplar la reforma. Y lo propio podría hablar uno también del IVA, que algunas cosas en principio pueden tener sentido dependiendo de cómo se hagan y cómo se expliquen. Pero, ¿por qué digo que podría tener sentido en principio? Porque es digamos, filosóficamente una sociedad no puede vivir bajo la pretensión de que los impuestos los paga otro. Digamos, si uno mira digamos, las estadísticas de ingreso, aquellas personas que ganan más de 2,5 millones de pesos mensuales en Colombia son relativamente pocas frente a la población total. Y el planteamiento que se hace es que para una persona de 2,5 millones de pesos mensuales pagaría del orden de 100.000. Entonces, si es modesto el pago, no debería ser tan problemático, pero sí atendería a ese principio de que pues los impuestos no son de otro, digamos, porque todo el mundo siempre piensa que no, el impuesto sí, pero a mí no, y sí, los impuestos son de todo. Evidentemente tiene que ser mayor la tributación y mayor la tributación como porcentaje del ingreso para las personas que ganan más. Yo creo que eso no está en discusión. Pero ampliar ampliar la base y empezar a cobijar esos segmentos que hoy en día pagan cero con unas sumas modestas, tiene sentido, pues, conceptualmente, digamos, si se hace bien, si es modesto, si la escala es progresiva, pero repito, creo que es una cuestión más, habría que verla en el conjunto de las disposiciones estructurales, no como una cosa puntual, depende del resto, cómo se configure. Y en ese contexto podría adquirir sentido, pero como una medida de emergencia, como una actividad coyuntural, pues no creo que eso vaya a ser bien entendida ni recibida. El gobierno ha defendido, no solo en esta reforma, sino en reformas anteriores, una idea que muchos ciudadanos no comprenden o les genera, digamos, algo de rechazo. Y es la idea de que si vamos a cobrar renta, pues tenemos las personas y tenemos las empresas, ¿correcto?
Entonces, el gobierno ha dicho, las empresas deben pagar menos en comparación con otros países del mundo. Las empresas en Colombia pagan más impuestos que otros países en economías, otros países ricos y otros países con economías parecidas a la nuestra. Y que el esfuerzo de la renta debe concentrarse en las ganancias que las personas individuales tengan. Obviamente los ciudadanos no entienden eso y dicen, las empresas son las que tienen dinero, producen bienes, compran, venden, tienen altas utilidades, ¿cierto? Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Por qué tiene que grabarse a las personas y por qué se tiene que bajar un poco la tributaria o la renta pues a las empresas? ¿Cuál es tu visión al respecto y cómo explicar esa idea? Porque a primera vista pues las empresas ganan utilidades y las personas ganan su trabajo. Pues la premisa ahí es que en últimas las empresas son de las personas. Entonces, y en principio la pregunta sería en que es la misma renta, digamos, es la renta de utilidades, se graba antes de que las empresas las distribuyan, después de que las distribuya. Yo creo que la preocupación que ha llevado al gobierno y a algunos expertos a plantear que las empresas tengan una tasa más baja y más bien cuando le distribuyan las ganancias a sus propietarios, ahí sí grabarlos más, está asociada al hecho de que vivimos en un mundo globalizado. Y justamente cuando decía hace un momento que un país no puede vivir bajo la pretensión de que los impuestos lo pagan otros, pues la fácil sería decirle las empresas, pues eso es por ahí, eso no es con el ciudadano del común, por así decirlo. Pero si se exagera con las tasas que se le cobran a las empresas, hoy en día se tienen muchas opciones de dónde establecerse. Hay como cierta competencia entre países por la atracción de la inversión creo que es un hecho real que si se exagera con las tasas que tributan las empresas, pues simplemente las establecen en otra parte y eso significa menor crecimiento y menores fuentes de trabajo y yo creo que no es teórico, es real. Entonces, hay esa, digamos, hay que considerar ese entorno, digamos, de la globalización y alinearse. Ahora, tendría que explicarse mejor, tendrían que aportarse datos. Dicen, mire, la tasa en Colombia es esta, mire, la tasa en Perú, en México, en Ecuador, qué sé yo, o en otros destinos es esta. O sea, tendría que explicarse mejor para que se entienda y no invocarse como una cuestión de principio abstracta y sin explicar pues que la gente no lo va a entender, de manera que es algo que puede tener sentido, pero uno como ciudadano crítico sí podría pedir más información. Dice, bueno, ese punto potencialmente es válido, pero muéstreme la data, muéstreme dónde estamos y eventualmente puede caber algo en esa línea si se encuentra justificada la sustentación. Gracias, Ramiro. Podemos seguir hablando y analizar mucho en detalle esta recientemente radicada reforma tributaria, pero tenemos poco tiempo y yo quisiera también hablar de otros temas en esta primera aula económica con Ramiro Guerrero, decano de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI de Cali. Y uno de los temas que quisiera sacar unos minutos antes de que nos despidamos tiene que ver con el empleo. Cuando la pandemia golpea y la crisis económica golpea en el segundo trimestre y tercer trimestre del año pasado, economistas y analistas comenzaron a hablar obviamente de la reactivación, de la recuperación y todo lo que hablamos antes, y claramente había alertas. El reto que debemos es generar una recuperación equitativa entre la actividad económica, los sectores económicos y obviamente el empleo y los ingresos de las personas. Pero lo que hemos comenzado a percibir y que muchos economistas lo anticiparon es como un camino diferente en el cual, si bien la reactivación económica de muchos sectores es una buena noticia, el empleo comenzó alto en Colombia, si mi memoria no me falla, en el desempleo de marzo de 2020, donde todavía la pandemia no había impactado mucho, o febrero del 2020, donde no había impactado mucho, fue alrededor del 12%, que es un empleo alto
en comparación con la región latinoamericana, por ejemplo. Y Colombia sí tiende a tener esas tasas tan altas. Llega la pandemia y obviamente se duplicó, como se duplicó en otros países, y quedamos con una tasa muy alta. Hoy estamos alrededor de un 16% y en ciudades más grandes, paradójicamente, las ciudades grandes que eran fuente de empleo y ocupación en el pasado, por la naturaleza del golpe de la pandemia, pues estamos viendo escenarios de tener a Bogotá con un 20% de desempleo, que es muy impactante y que no, con pocos antecedentes. ¿Cómo ves tú el tema del empleo? ¿Cómo recuperarnos? ¿Cómo reactivarnos económicamente, eh, jalando el empleo, especialmente el empleo, digamos, no calificado para la mayoría de colombianos, Ramiro? Sí, yo recuerdo hace cerca de 20 años en Revista Semana, trabajando en la edición de Economía y Negocios, después de la crisis del año 99, la tasa de desempleo en Colombia se subió a cerca de 20%. Y el año pasado también, por ahí en abril y en el momento más duro de los confinamientos del año pasado, se disparó muy rápidamente la tasa de desempleo. Y hubo una diferencia. Mientras que en la crisis de hace 20 años, el desempleo permaneció alto, de ese orden, se pegó al 20 y duró como 2 o 3 años allá arriba. Aquí, aquí rebotó hacia abajo otra vez rápido, o sea, el desempleo subió a 20 y bajó como a 13 al final del año, en fin, ahora pues depende si uno lo mide a nivel nacional o en las ciudades, en fin, pues 16. Hubo ese rebote, entonces ese fue un primer signo esperanzador. Uno podría interpretar eso como que cuando se cerraron agresivamente toda la actividad económica, pues se subió 20. Apenas se abrió, aquellos que pudieron aguantar debajo del agua sin ahogarse, pues generaron ese primer rebote que fue pues como una primera seña de optimismo, lo cual hizo que bajara pues de 20 a 16 el desempleo, pero de aquí en adelante es donde viene lo duro, porque yo creo que ya llegamos a la parte más estructural de la crisis. Ya quedaron los que sobrevivieron quedaron muy frágiles. Yo creo que muchos negocios quedaron tambaleando y siguen tambaleando, y no va a ser fácil que entren en una dinámica de contratación importante. Particularmente preocupante es la situación del empleo no calificado, como dices, porque creo que los empleados más calificados, pues en última van a tener hasta ganancias de productividad porque trabajan desde la casa, no pierden tiempo desplazándose, etcétera, pero los trabajos más manuales sí van a quedar en una situación de vulnerabilidad. Frente a eso, creo que una de las cosas que veo positiva en el proyecto de ley de reforma tributaria que presentó el gobierno es esa disposición que exime de buena parte de las cargas para fiscales a quienes contraten empleados jóvenes o mujeres de cierta edad, porque el empleo es particularmente dramático para los jóvenes y para las mujeres. Y el hecho de hacer atractivo el enganche de jóvenes rompe un círculo vicioso que históricamente los ha perjudicado, y es que no los contratan porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no los contratan. Entonces rompe agresivamente ese círculo vicioso, y ya cuando la persona cumple más de 28 años, en fin, deja de ser tan joven, pues ya tiene un bagaje y una experiencia que lo hace atractivo, y yo creo que puede tener unos efectos benéficos, pero de pronto ya en lo que tiene que ver con el empleo más manual, no ve uno en el horizonte programas de empleo de emergencia que se han usado en algunos otros países en cuestiones como de obras públicas o de ese estilo. Uno ve las disposiciones de protección social más orientadas a mandar platas, a mandar giros. Pero mandar giros tampoco resuelve el empleo. O sea, el empleo se resuelve de fondo en el caso de la mano de obra no calificada, posiblemente suplementándolo con algunos programas de empleo de emergencia, y también con formación, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con formación del trabajo para el trabajo, que es algo que existe en Colombia, pero sobre lo cual se puede hacer más. Empleo de emergencia sería, por ejemplo, propuestas como
que las obras civiles u obras públicas en los diferentes municipios, como la construcción de calles o la construcción de ciertas de vías, de edificios o viviendas, pueda tener ahí un empleo y que las personas puedan tener un trabajo temporal ahí mientras pasamos la crisis. ¿A eso te refieres con programas de Puede ser, emergencia? sí, sí, ese es el estilo de cosas que cabe dentro de esa categoría pues, que sean, no, no, sí, que digamos que en el mundo se han empleado, digamos, en coyunturas de emergencia. Ramiro, una de las discusiones que se generaron, que hemos venido teniendo, aunque ya un poco menos, pero que tuvimos durante el 2020, fue el llamado de muchos economistas a decir, esta es una crisis, como lo dijimos al principio de esta conversación, eh, sin precedente globalmente y de magnitudes históricas, tanto global como localmente aquí en Colombia. Entonces, en el momento de crisis, una manera de convertirla en una oportunidad era poder abordar una serie de decisiones estructurales que hay un consenso, digamos, entre el mundo económico en el país que se necesita reformarlo en una dirección o en otra. Estoy hablando de una reforma laboral o una actualización de las normas laborales, una reforma pensional, algunos elementos de protección social que podemos ver un poco en la tributaria, es decir, una modernización de la política social en cuanto a los canales de monetario, familias en nación, etcétera. Bueno, y otras reformas, digamos, más sectoriales, tipo reforma de la salud, reforma de la administración de justicia y otras ya muchas más sectoriales, pero concentrándonos en empleo pensional y protección social o bienestar social. ¿Cuál es tu opinión sobre el ambiente para esas reformas? El gobierno no está interesado en impulsarlas directamente en estos meses que le quedan, 16, 18 meses que le quedan de administración. ¿Qué opinas de la necesidad de estas reformas y de la decisión, digamos, de no impulsarlas en estos momentos? Yo creo que son muy, muy necesarias. Por ejemplo, en el campo del trabajo, en el mundo está surgiendo con mucha fuerza lo que llaman el gig economy, de trabajadores o personas que ofrecen sus servicios a través de plataformas y la línea entre la definición clásica de qué es un trabajador y qué no es un trabajador de alguna manera se desdibuja. Entonces, ahí debería evolucionar el sistema hacia una protección social que no esté tan ligada al contrato laboral. Históricamente, la protección social se ligó a la existencia, digamos, de un contrato de trabajo. Pero una persona que ofrezca sus servicios a través de cualquier plataforma, de cualquier tipo, pues desde manejar un vehículo hasta un servicio profesional que se ofrezca como freelance en una plataforma, debería ahorrar para la vejez ahí. O sea, es casi que se podría uno pensar en que las plataformas tengan como una deducción para un ahorro para la vejez, porque digamos, el mundo, las formas de trabajar evolucionan y creo que desligar más la protección social de la relación laboral convendría y pensar en ese nuevo contexto de trabajo independiente a través de plataformas. Entonces tendría que evolucionar el sistema, esa es una de las direcciones en las que tendría que evolucionar, eso es muy necesario. Una reforma pensional también es muy necesaria, tanto por razones sociales como fiscales. Sociales porque el sistema actual terminó excluyendo de la posibilidad de pensionarse a una gran mayoría de las personas. Entonces es un sistema que le niega la posibilidad de pensionarse a mucha gente. Esa es la razón social. Y la razón fiscal es que una reforma pensional bien hecha equivale a 20 reformas tributarias, y no más, en el largo plazo. Entonces es una forma de no estar yendo todos los años a hacer una reformita tributaria más. Y además porque en el sistema pensional hay unos subsidios que son muy odiosos. O sea, de la plata que tributan todos los colombianos se va una porción muy significativa a subsidiar las pensiones de las personas de ingresos más altos. Yo no sé, pues no creo que hay que explicarlo mejor,
pero es altamente regresivo el actual sistema. De manera que esa es otra reforma pensional, reforma estructural necesaria. En materia tributaria hay una cuestión con el IVA, y es que el IVA se ha vuelto una especie de papa caliente en el debate político. Nadie quiere tocar eso porque se quema de alguna manera. Pero, y eso es una de las cosas que no se ha explicado, es que una reforma del IVA bien hecha, paradójicamente puede aumentar la equidad, aunque suene contraintuitivo. Explica un poco más. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el IVA tiene una característica muy importante, y es que si uno es un panadero y vende el pan y digamos que cobrará IVA, descuenta del IVA que paga, descuenta todo el IVA que pagó por la harina y por la electricidad y por todos los insumos. Entonces eso convierte al panadero en un fiscalizador. O sea, el panadero le tiene que informar a la DIAN, mire, yo le compré la harina a Francisco y le compré la energía a Codensa, y la administración tributaria se hace a la información de toda la cadena, de cómo vendió toda la cadena. Y el que hace la harina, pues tiene que reportar, descontar el IVA del trigo, al que le compró el trigo, etcétera, etcétera. Entonces, eso multiplica, digamos, el poder fiscalizador. Y hoy en día hay sectores de la economía muy grandes, sobre todo asociados al sector agropecuario, que están totalmente fuera del radar tributario. Hay fortunas en Colombia gigantes, en efectivo y totalmente fuera del radar. Entonces, una de las inequidades del sistema nuestro es que siempre aprietan y aprietan más a los que ya estamos en el radar, a los asalariados o a los que están en sectores que ya están gravados. Entonces, si el IVA se pudiera hacer más universal, todas esas fortunas que hay en esos sectores que están por ahí en efectivo entrarían a tributar, y eso posibilitaría unas tasas mucho más bajas. O sea, nadie le ha propuesto al país un IVA no del 19, sino del 10, pero universal. Y hay un punto muy importante que es el de la devolución, por supuesto. Y esa es una de las razones por las cuales la propuesta antes no ha volado, es porque los economistas y los gobiernos dicen, no, listo, eso se lo devolvemos a la gente a través del CISBEN. Eso no funciona. El CISBEN no cobija a todo el mundo. Sería más interesante, yo creo que deberían, en ese ánimo, digamos, de discutir las cuestiones verdaderamente estructurales, atreverse a pensar en una cosa universal. No que el ingreso solidario para estos y para los otros y que CISBEN 4, sino a todo el mundo se le devuelve esto. Con eso se salva, digamos, ese componente muy importante de los hogares más pobres, que desde luego es importante, pero con un mensaje mucho más contundente de, mire, aquí va, y más bien por la excepción. Si usted ya sabemos que gana más de tanto, pues ya no se hace acreedor a la devolución. Pero cosas de esas, digamos, podrían generar mucho, y además hay mucha gente que consume muchísimo, digamos, hogares que gastan muchísimo y se benefician de las exenciones del IVA. ¿Sí me explico? Hay gente que lo podría pagar. Entonces, digamos, pensar en una renta universal, en un IVA universal con unas tasas más bajas, podría hacer que la carga tributaria recaiga sobre todas esas fortunas que todavía permanecen, se comparta con esas fortunas que todavía permanecen ocultas. Pero ese no es el tono de la discusión actual. Y están tratando de hacerlo un poquito sin lo otro, están planteando devolución sin tocar el IVA, no tiene sentido. Si no van a tocar el IVA, pues no hablen de devolución, más bien. Pero al final volvemos al punto que hablábamos al principio de si están o no dadas las condiciones para una discusión estructural. Y creo que las condiciones para una discusión estructural son una mucho mayor pedagogía sobre estas cuestiones que estamos hablando, y una disposición del sistema político. Yo creo que la gente, al final los que aprueban esto son los congresistas. Un tono de mayor apertura a la discusión por parte de los actores del sistema político, y no una actitud de no me hable de eso, yo no hablo de eso, de tabú. Entonces, pues, al final no sale bien. Entonces, en cuanto a las reformas estructurales, es mejor no hacerlas que hacerlas mal. Y no creo que estén dadas las condiciones para esa dimensión estructural que sí sería muy necesaria para el país.
Ramiro, ya nos, desafortunadamente estamos llegando al final del tiempo que teníamos planeado en esta primera aula económica. Quisiera concluir con una pregunta mucho más hacia futuro. ¿Cuáles son las perspectivas para la economía que ves, para la economía colombiana que tú ves en 2021 y en 2022? Ya lo tocamos al principio de nuestra conversación con esa meta de 5.1, 5.1, en lo cual están coincidiendo algunas estimaciones como las del Banco de la República, la del Ministerio de Hacienda, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que crecería la economía colombiana, pero ¿cuáles son tus perspectivas? Pues más allá de esa cifra de crecimiento, y qué a qué deberíamos prestarles atención en estos próximos meses hacia 2021 y obviamente ya en un año electoral como será 2022. Pues yo estaría, digamos, alineado con esa expectativa, digamos, interpreto ese número sobre el que hay relativo consenso como una tasa de rebote natural. No es nada, digamos, extraordinario. Decíamos hace un momento que verdadera reactivación es lo que logremos por encima de eso, pero yo veo, digamos, una trayectoria relativamente inercial en el sentido de que no veo un factor particularmente acelerador de la economía en el 2021 y el 2022, digamos, una catapulta especial. Tampoco veo algo que nos vaya a tirar hacia abajo pues al estanco otra vez. Entonces, yo creo que vamos a seguir con ese histórico nadadito perro que hemos tenido en Colombia, que es estable, no es espectacular, pero tampoco es malo. Vamos a seguir como del montón. Por supuesto que uno necesitaría crecer más para resolver, digamos, los apremiantes problemas sociales del país, pero vamos a retornar hasta a nuestro proverbial nadadito perro. Y con ese tono, Ramiro, terminamos con este mensaje de lo más probable es que volvamos un poco a ese ritmo. Terminamos esta primera edición, esta aula inaugural, este primer formato de aula económica, nuevo formato de portafolio. Gracias, Ramiro Guerrero, decano de Economía y Finanzas de la Universidad ICESI de Cali, por acompañarnos en esta aula inaugural, y a ustedes por acompañarnos también en el estreno de este nuevo formato. Los invito a todos a la próxima aula económica, espacio de portafolio, nuevo espacio de portafolio, donde conversaremos con decanos, investigadores, profesores, rectores y demás miembros del mundo académico, de la economía, los negocios, las finanzas, las relaciones internacionales y la administración de empresas para poder analizar procesos económicos y de negocios en Colombia y en el mundo. Hoy tuvimos con Ramiro una visión muy general, muy completa de los principales procesos económicos de los cuales estaremos hablando y que impactarán el 2021. La recuperación o reactivación económica, las cuarentenas y el manejo sanitario, la reforma tributaria, el empleo y las diferentes perspectivas de crecimiento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima aula económica de portafolio. Gracias, Ramiro. Con mucho gusto, gracias, hasta luego.